Bueno, pues es un enorme placer estar como cada lunes en Radar Geopolítico y pues tenemos temas realmente muy interesantes a nivel internacional. Ya ven que todo esto, las líneas rojas de Putin, ha dado mucho, como dicen en francés, ¿no? Ha hecho derramar mucha tinta, así le dicen ellos. Y, pero también han surgido ya opiniones que gusten o disgusten, pero hay que tomar en cuenta porque además tienen mucha incumbencia en las altas esferas de Estados Unidos. En estos días recientes estuvo Henry Kissinger. No me voy a meter ahorita a moralizar, voy a hablar exclusivamente de... Es más, todo lo que digan en contra de él, se los firmo en blanco, pero no se trata de eso. Es decir, en México a veces nos perdemos mucho, tendemos a moralizar y nos perdemos de lo que está realmente en juego. Además, quienes moralizan son los peores inmorales del país, que eso es lo peor. Y yo siempre recuerdo un proverbio en árabe que me encanta: quien tiene la casa de vidrio no arroja piedras. Aquí les encanta arrojar piedras que a quienes ni siquiera llegan a casa, imagínense, andan desnudos en los montes, sobre todo en los montes mentales. Bueno, dicho esto, Kissinger, yo incluso publiqué, lo digo con humildad y rigor, en La Jornada, en Bajo la Lupa, cómo pues está relativamente nervioso. Ya es casi centenario Henry Kissinger, si no me equivoco, tiene 97 años de edad. Sigue lúcido, hay que reconocérselo. Y acaba de hacer un webinar con el muy influyente centro, un think tank que se llama WISS, que es de Gran Bretaña, y precisamente más o menos repitió lo mismo, pero en forma más dramática todavía en Arizona, en el Instituto McCain, que McCain era un republicano, pero muy bélico. Yo a McCain nunca me olvidaré de él, aunque es un héroe nacional en Estados Unidos, menos para Trump, que ni siquiera fue a su entierro. Yo creo que en esas situaciones sí hay que ser magnánimes. Bueno, no quiso ir Trump, y es asunto de él. Pero McCain era sumamente influyente, hay que reconocerlo, pero muy bélico. Incluso me acuerdo de un video donde se ponía a bailar en forma frenética diciendo bomb, 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 Irán. Hay que bombardear, bombardear, bombardear a Irán. Bueno, como si Irán fuera tan fácil bombardearla, ¿no? Y dicho esto, en ese Instituto McCain hace una ponencia Kissinger, creo que hace 3, 4 días, si no me equivoco. Yo en el momento que salió la subí a mis redes, en donde sí dramatiza su ponencia en webinar con la WISS en Gran Bretaña. Y realmente dice que es mucho más delicada la situación, que todo el mundo ya lo usa como paradigma, que la crisis de los misiles de octubre en Cuba, en 1962, que es cuando supuestamente el mundo ha estado más cerca de una conflagración nuclear. Ahora lo dice Kissinger, que gusto o disguste, pues él sirvió de asesor de seguridad nacional a 3 expresidentes republicanos. A Nixon, él crea precisamente todo este operativo de acercamiento con China para alejar a la URSS, la década de los 70. Luego también cuando viene el Watergate, se vuelve asesor de Gerald Ford. Y no sé por qué dije 3, porque eran 2. Era Gerald Ford y Nixon. Bueno, sea lo que fuere, sean 2 o 3, él pues tenía, pues yo diría, una gran influencia en los círculos más altos del poder en Estados Unidos.
Y, y a él le toca también, de cierta manera, la coexistencia pacífica con la vieja URSS, aunque la golpea en forma trapera con el acuerdo con China, también hay que decirlo abiertamente. Y esto no se lo esperaba la URSS, que obviamente fue un golpe muy fuerte, porque le quitó lo que se llama técnicamente su profundidad estratégica a Moscú. Bueno, hago esta comparación porque hoy en día él mismo la hace allá en Arizona, en el Instituto McCain, en donde comenta que la situación de ahora sí puede acabar con la vida del planeta. Así, en esos términos. Vean, yo esas cosas, se los digo abiertamente, hay que tener mucha cultura nuclear. Quien no la tiene, va a ser muy difícil entenderlo. Van a creer que uno está en el apocalipsis, o ya es Cassandra, aunque Cassandra al final tuvo razón. Lo que pasa, vean, yo acabo de escribirlo, lo escribí ayer en la jornada, de los 193 países que existen en la ONU, y los 255, ¿escucharon bien? 255 que maneja el World Factbook de la CIA. Sí, porque hay muchos países que todavía no entran a la ONU, pero la CIA le gusta jugar con las islitas y paisitos ahí, etcétera. No hay cultura nuclear. Incluso en México, y yo creo que hemos sido hasta ese grado relativamente pues bendecidos, de que pues no hayamos vivido las tragedias de la Primera y la Segunda Guerra mundiales como las vivió Europa, y un poco una parte de Asia, bueno, sobre todo la parte de Japón, ¿no? Entonces, pues hemos vivido en Disneylandia, no tenemos, entonces es muy difícil discutir con un mandatario, exmandatario latinoamericano de estos temas, porque pues no los coligen, se los digo. Vean, no quiero ahorita abordar porque sería muy, muy duro. El único que sí los entendía era Fidel Castro. Tenía una extraordinaria cultura al respecto, me consta cuando me invitó a cenar, ya les prometí que voy a hacer un video al respecto, y recuerdo más o menos que a eso de las 3 de la mañana, es una cena que empecé, ya saben, y Fidel Castro, que tenía una gran cultura, yo creo que es uno de los personajes más cultos con que, independientemente de su ideología, no estamos hablando de ideología, nada más compárenlo con Fox, imagínense, o con Calderón, o con Peña, bueno, no, ya, me doy, que son verdaderamente ignorantes. Y yo, en materia nuclear, bueno, ni saben qué es un átomo, con eso les digo todo. El mismo Videgaray, que se cree el genio de genios. Entonces, yo recuerdo perfecto Fidel Castro, le toqué la pregunta a las 3 o 4 de la mañana, ya no sé, y ya un día, ya les prometí que vamos a abordar ese tema, pero sí tenía esa cultura, sin duda. Además que era exageradamente culto. Bueno, ahorita no vine a hacer la apología de Fidel Castro, pero sí le toca vivir 1962, nos guste o no. Y esto viene a colación porque se está tocando mucho el tema de la crisis de los misiles de octubre de 1962 como algo paradigmático. Entonces Kissinger dice que eso es mucho peor hoy, porque la URSS de aquel entonces pues tenía armas nucleares y ya, pero no era una potencia geoeconómica como lo hoy es China, ni tiene, bueno, eso no lo sé, yo creo que ahí Kissinger exagera, que Rusia, la Rusia de hoy, sí es una superpotencia militar, lo reconoce, no habla de sus armas hipersónicas, pero como que la subestima mucho frente a China, diciendo que no tiene el avance tecnológico de China, lo cual, bueno, no está aparentemente, no lo sabemos, en la inteligencia artificial, no está en la 5G, bueno, ese es el decir de Kissinger, y ahí está, Giselita me está haciendo el favor, esto es de Francia, que son muy sensibles a esos temas, y habla de los peligros colosales en las tensiones entre China
y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy la dimensión, ya la inteligencia artificial, pues prácticamente es un híbrido. Estoy hablando de Kissinger, no estoy diciendo mi humilde opinión, en donde las máquinas comparten decisiones con los humanos y muchas veces pueden tomar decisiones autónomas, lo cual es sumamente grave. Y hace dos críticas que a mí me gustaron. Ya ven, yo soy muy dialéctico en esto. Me gustó una, y obviamente va con dedicatoria a Obama, que curiosamente ahorita una entrevista que le acaban de hacer al canciller Lavrov, él señala a Obama como el que inicia el deterioro de las relaciones con Rusia, con esta cuestión de las sanciones, ¿no? Y precisamente dice Kissinger que se descuidaron las relaciones de Estados Unidos con Rusia durante una década. Obviamente, si sacan bien la cuenta, pues está hablando de Obama. No hay que ser genios tampoco para hacer aritmética. Y luego, otra situación también fundamental que abordó es de que hoy la tecnología sumada de la cuestión nuclear pues está dando una dimensión no vista en los últimos 70 años. Lo dice abiertamente, y lo cual tiene totalmente razón en esto Kissinger, independientemente de lo que lo acusan, que además es cierto, de sus genocidios en Indochina y en otras partes del mundo, golpe de Estado en Chile, etcétera, lo que ya sabemos. Bueno, pero eso no viene al caso, pues nos saldríamos de lo primordial que es el asunto, pues yo diría hoy tecnonuclear, porque está la impactación de las armas nucleares, que ahora son incluso más letales, con esta tecnología que, como todo en la vida, ¿no? Es de doble filo, puede ser maravillosa, pero también puede ser nuestra perdición. Entonces, lo vi muy dramático, más que en el webinar de la WIESS. Y bueno, habría que hacer mención, yo creo que esto va a hacer que se maneje mucho esta situación. Y vean, en México, ¿en qué andamos? En el INE, háganme el favor. Toda esa bola de orangutanes que hemos heredado, que son parásitos que vienen. Yo los vengo criticando antes de que apareciera Morena. No crean que es por Morena o por la 4T. No sirve esa porquería, hay que cambiarla. Vean en qué andamos en México. Cuando deberíamos estar nosotros, como en la época de don Alfonso García Robles, nuestro único premio Nobel de la Paz, que yo tuve el honor de participar con él en una conferencia en Copenhague, en Dinamarca, que era de primera. Vean, era una persona michoacano, tarasco, adusto, no era de reflectores, no era locuaz, muy efectivo. Él es uno de los creadores del Tratado de Tlatelolco, que es la región de proliferación, fue una de las primeras de regiones de prohibición de armas nucleares regional, un logro maravilloso. Y luego vean lo que nos toca. Vean. El Goodman es de undécima. Ni siquiera es sociólogo, es ociólogo. Ahí se inventó doctorados. Y, bueno, revisen su currículum. Tiene una maestría antes del doctorado. Ahí me la platican luego. No, perdón. Tiene el doctorado antes de la maestría. Yo cuando lo leí digo, eso es de locos, ¿eh? Sí, porque mandé pedir a París, pues todos tenemos contacto en París, no nada más él. Dije, bueno, eso es demencial. Se inventó un doctorado antes de la maestría. Ahí luego me la platica. Bueno, dicho esto, estamos hoy ante una situación a nivel mundial en el que en Latinoamérica no nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la labor de los latinoamericanos? Nosotros no tenemos ni juego. Bueno, decir, oigan, no se maten porque nos van a matar, nos van a llevar con ustedes. Pues, ¿cómo? Eso no es un juego. Bueno, Kissinger lo dice, léanlo. Yo voy a hacer un ensayo al respecto próximamente. No sé si en Bajo la Lupa de la Jornada o en Sputnik, pero lo prometo. Y me voy ya de lleno a lo que precisamente tenemos el título de hoy. También voy a ir muy rápido porque sí quiero que me hagan preguntas y respuestas. Por cierto, me encantó la sesión anterior. Hubieron preguntas me está diciendo Giselita que hubieron más de 600 preguntas. Oigan, eso es un fenómeno. Yo no sé cómo le hace para leer tan rápido, Giselita. Entonces, y unas preguntas extraordinarias, así, no buenas, extraordinarias. Me enorgullezco del nivel
en el que hemos llegado de interacción con los seguidores. Se los agradezco mucho, porque uno también aprende. Siempre lo he dicho, el mejor profesor es el que aprende de sus alumnos, no el que da ahí cátedras, moraliza, pontifica. Bueno, dicho esto, sí quiero darle más tiempo, pero rápidamente les digo la temática. Me llamó mucho la atención de que, pues nada menos, alguien que conoce mucho del tema, nos guste o no, que es Lyle, Lyle Goldstein, que es profesor de la Escuela Naval de Guerra de Estados Unidos. Es una gente muy preparada y además conocedora. Él es experto en la cuestión de los mares de China. Tiene incluso un libro de hace 10 años compartido con varios autores, donde habla ya de los submarinos de China, que es un tema que ahorita ha empezado a manejarse. Eso, ya ahorita los submarinos de China lo acaban de publicar el fin de semana, antes de sus vacaciones que se tomaron de 5 días, ahora en China, y lo publicaron sus rotativos, de que ya tiene un submarino China con capacidad de alcance nuclear de 10,000 kilómetros, es decir, puede golpear a todo Estados Unidos, de ese tamaño. Y ustedes saben, un submarino no es fácilmente detectable. Además, sobre todo si está en las costas, pues menos, ¿no? Entonces, no estamos para eso. Yo creo que la posición de Latinoamérica, la mía es abiertamente, siempre lo he dicho, estoy por la estabilidad estratégica, tienen que llegar a un intercambio, a un acuerdo, pues de esferas de influencias, ni modo, no hay otro método todavía que se haya inventado. Es decir, es absurdo creer que Estados Unidos le va a imponer su voluntad a Rusia o a China. Imposible. Ni ellos dos tampoco pretenden hacerlo, hasta donde sé, al mismo Estados Unidos. Entonces, y esa es la parte que a mí me gustó más de Goldstein, porque también conoce muy bien a Rusia. Él forma parte de una agrupación que se llama ACURA, que es para hacer un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, Goldstein comenta de que hay que aprender a vivir en forma amigable con Rusia. ¿Por qué razón? Porque lo único a que van a llegar si no se respetan las líneas rojas de Putin, que también Estados Unidos las tiene. Estados Unidos tiene sus propias líneas rojas, no nada más Putin. Y China también, nada más que las está empezando a trazar. Él las explica, él comenta de que las líneas rojas son de una época que viene del alba de la era nuclear, lo cito textualmente, y que ahí, bueno, esa es su versión de los hechos. Acuérdense que todo lo de 1962, la crisis de los misiles, es muy controvertida, ahí todavía, si van a ver la película al respecto, pues obviamente la culpa la tiene Rusia, Cuba, ya sabemos esos maniqueísmos baratos. Acuérdense que para un tango se necesitan dos. Esto no es de uno, es de dos. Bueno, entonces comenta que Estados Unidos, precisamente en la crisis de los misiles del 62, pues que Rusia penetró su línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Pues Cuba, así de fácil. Eso era lo que comenta. No podían haber armas nucleares en la isla porque pues están a un paso de cualquier momento de la destrucción. En ese momento, acuérdense, ha pasado 59 años. Estaba pues la destrucción de una ciudad importante de Estados Unidos o de varias, ¿no? No sabemos, bueno, yo no lo sé en ese momento cuál era la capacidad letal. Hoy sí lo podemos saber, pues obviamente es tremenda. Entonces, comenta eso y dice, bueno, ¿por qué están insistiendo en Estados Unidos en no respetar las líneas rojas de Rusia? Ya se acuerdan ustedes, aquí las definimos, estuvieron muy bien, los felicito, todos los que hicieron preguntas, las pusieron. Hubo una que se quedó en el tintero, que luego me la dijo Giselita, que alguien lo puso, que era el Ártico también, y es cierto. Entonces aquí ya las manejamos realmente. Más o menos las repite o las enuncia en el mismo tenor Goldstein. Entonces ahí no nos vamos a ver. Yo les diría que sería
el viejo término que usaban los soviéticos, así se llamaba, de la periferia inmediata. Eso sería, es decir, las fronteras de Rusia, bueno, de la antigua URSS, obviamente ya se las comieron. Y hoy comenta precisamente que la línea roja, ¿por qué está intentando Estados Unidos y sus aliados irrumpir en la parte oriental europea para pisotear las líneas rojas de Rusia, que no se va a dejar? Y que tanto Rusia como China tienen la capacidad, así lo pone, de liquidar, fuerte palabra, a Estados Unidos. Y dice, el único consuelo que tendría Estados Unidos es que arrastraría en sus llamas a Rusia y a China. Bueno, léase al mundo entero. No crean que aquí alguien va a salir ganando. Era lo que siempre se comentó cuando yo me metía mucho en este tema de la cuestión nuclear, que cómo sería la Cuarta Guerra Mundial, pues decían con piedras, pues ya no va a quedar nada del planeta. Los que queden ahí se van a agarrar, porque el ser humano desgraciadamente siempre tiene ese cromosoma Y que es muy violento. Bueno, entonces ya abordé realmente eso y les sugiero a aquellos que quieran verlo, está en el artículo, ya lo puso Giselita, de ayer en la jornada, y al final concluye, me gustó mucho, de que hay que seguir la tónica de George Kennan. Kennan se escribe K-E-N-A-N, es todo un tema George Kennan, se murió a los 101 años de edad, en el 2005, que yo seguí muchísimo, y para mí es el mejor geoestratega de todos los tiempos que ha tenido Estados Unidos, y nadie lo conoce. Bueno, así es. Vamos a ver que en la cúpula del poder, sobre todo en estos temas complejos como son los nucleares, es de una gran especialidad. No crean que el gran público tiene acceso a él. No estamos hablando de los Kardashian o todos, etc. Entonces, Son TV Kennan es prodigioso. Y realmente quien gana la Guerra Fría es George Kennan, con su concepto famoso que en inglés se conoce como el containment policy o la política de contención, que ya lo abordaremos. Es decir, a la URSS de aquel entonces, el peor error era confrontarla militarmente, sino que había que rodearla, impedir que avance y usar pues todo el esquema, ya saben, que en ese momento manejaba Estados Unidos, los conceptos de derechos humanos, libertad, democracia, que hoy realmente pues ya dejan mucho que desear, ya cuando vimos que no los aplica como los pregona. Entonces, tampoco me quiero meter eso, no estoy para amarrar navajas, se los digo abiertamente, y mi muy humilde opinión es de que el mundo será tripolar o no lo será, así de ese tamaño. No sé por qué Kissinger, bueno, sí lo sé, no le da tanto juego a Rusia, como que da a entender que con Rusia puede haber un arreglo, siempre lo ha dicho. Acuérdense que habían dos escuelas de pensamiento, después de Kennan, yo creo que son los únicos que medio han pensado estratégicamente Estados Unidos, los demás son muy mediocres, pero así, muy mediocres. En Estados Unidos, digo, México, por ejemplo, les digo, no me estoy candidateando, tampoco, no me malinterpreten, no tenemos un asesor en seguridad estratégica. Es un concepto que nos falta en México y en muchos países de Latinoamérica. Estados Unidos lo tiene, Rusia lo tiene, China lo tiene, India lo tienen. Son cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo las potencias nucleares, ¿no? A ese nivel. Bueno, entonces, ya para concluir, les comento que este asunto es muy delicado. Por fortuna, han echado reversa ya, ahorita cuando en la cuestión de Ucrania, los dos barcos estadounidenses que planeaban hacer ejercicios en el Mar Negro regresaron. Rusia retiró parte de sus 500,000 soldados que tenía en lo que se llama el Donbass, que es el Donetsk y el Lugansk. Ahí son las dos regiones del Donbass y de Crimea también. Entonces,
porque Zelensky, que literal, es un comediante, pero bueno, pues, son tiempos de comediantes y de payasos, por desgracia, pensaba recuperar Crimea, Donetsk y Lugansk, cuando realmente pues ahí la salida real es los acuerdos de Minsk II con Francia, Alemania, Belarus y Rusia. Aquí deberían invitar a Estados Unidos, yo soy de esa idea, para que tenga, porque realmente, si no, Estados Unidos va a estar, sobre todo el equipo de Obama y de Hillary y de Bill Clinton, pues son muy pugnaces, creen que es muy fácil hoy pegarle a Rusia. Ya la Rusia de hoy no es la Rusia de cuando tumban al anterior presidente Yanuchenko, creo que se llamaba, sí, en Ucrania. Ya pasaron, creo, si no me equivoco, más de 10 años, y hoy la Rusia tiene armas hipersónicas. Fíjense, acabo de leer un ensayo, alguien que yo sigo mucho, que se llama Dmitry Orlov, es un ruso estadounidense, y conoce demasiado, y habla, escudriña el discurso famoso de Putin el 21 de abril, y dice, no jueguen, no jueguen. Es decir, Rusia en estos momentos es la máxima superpotencia militar del planeta con sus armas hipersónicas, que incluso, quizás exageró, no lo sé, lleva una delantera de generaciones a Estados Unidos. Y ya no se diga China, en ese orden. Bueno, entonces ahí, yo creo que ahí lo dejamos. Al final de Goldstein, yo lo aprecié mucho, en el que comenta que hoy ya no es una cuestión de paz, es una cuestión de supervivencia. Y que ya, bueno, no lo dice así, ¿no? Basado en las teorías de George Kennan, que fue célebre por ahí, si no me equivoco, 1947 o 46, que incluso fue, diría yo, pues el ideólogo de la doctrina Truman, que luego Truman lo arrojó debajo del autobús. Pues así son los políticos. Te usan y te tiran. Y hizo un célebre artículo que yo antes no sé por qué se lo hacía leer a los alumnos, voy a tener que regresar a ello, que se llamó Mr. X, así, con X. No puso su nombre, pero todo el mundo sabía que era George Kennan. Él era un funcionario de la embajada estadounidense en Moscú, y dijo cómo había que lidiar con la URSS de aquel entonces. Se publicó, es un clásico que tiene Foreign Affairs, que por cierto se los digo en inglés, digo, nos guste o no, pues es una revista seria, muy sesgada, pues tiene que defender los intereses de Estados Unidos, pues no va a defender los míos, obviamente, pero hay que saberlo leer. Y ahí está, vean Giselita, la eficiencia de Giselita. Es este artículo clásico, clásico. ¿De qué año es, Giselita? No lo estoy viendo bien. Ahí está, 47. Ya ven, no me equivoqué. Un año antes de que yo naciera. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la conducta soviética? Y es más vigente que nunca, hay que saberlo leer. Claro, ya pasaron 74 años. Hoy tenemos precisamente lo que comenta Kissinger, este factor multiplicador híbrido de la tecnología, en donde decisiones las pueden hacer las máquinas y ya no los humanos. Bueno, entonces habla de esto de la supervivencia, y les voy a concluir, y comenta, él lo dice, bueno, ¿qué esperan si están cruzando las líneas rojas de Rusia en todos lados? ¿Qué? ¿Se los va a agradecer o qué? Y era como, pues, como versa, yo ayer lo escribí, un proverbio chino que dice, no jueguen con los testículos del tigre. Bueno, hasta ahí lo dejamos, y ya que vengan las preguntas y respuestas, por favor. Voy por mi reloj para saber, para no pasarme de tiempo. Empecemos, Gise. Ya. ¿Sí me escuchas?
Sí, te escucho. Bueno, adelante. Una pregunta reciente, apenas la acaban de subir. ¿Rusia y China tienen líneas rojas en común? Sí, obvio. Todo el mundo tiene líneas rojas. Nada más que hay rojitas y yo diría unas muy intensas, ¿no? No es lo mismo, vean, la línea roja en Siria, lo dice el mismo Goldstein, que la línea roja de Rusia con Estados Unidos. Son diferentes, ¿no? Tampoco hay que perder la proporción. Pero sí, muy buena pregunta. Yo diría, vean, hay una teoría que la manejan mucho en Estados Unidos, yo la veo más bien para asusar y amarrar navajas, que es la frontera oriental de Rusia, que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, con China, que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, si no me equivoco, es el tercer país, el cuarto más extenso del planeta, detrás de Estados Unidos y de Canadá, y obviamente detrás de Rusia. Se maneja mucho que como Rusia tiene un déficit demográfico, sobre todo en densidad por kilómetro cuadrado, tiene alrededor de 170, no me hagan caso, 173 millones. Bueno, yo soy semi-cualitativo y semi-cuantitativo, pero más cualitativo. Por lo demás lo puede uno buscar y no hay problema. Se maneja de que 1.400 millones de chinos puedan invadir la parte pues casi vacía. El problema de Rusia es ese. Hay 170 o 73 millones en 18 millones de kilómetros cuadrados. Realmente la población de Rusia tiende más al este. Tienen sobre todo Moscú y San Petersburgo. San Petersburgo parece más, bueno, además se basó en ella Pedro el Grande en Ámsterdam. Muchos de los ingenieros y arquitectos de ahí vinieron. Es una ciudad exageradamente occidental, la de San Petersburgo. Y luego Moscú, que ya sabemos, ¿no? Etcétera. Bueno, dicho esto, sí está esa región del río Amur, famoso, donde hubieron incluso hasta escaramuzas. Pero eso lo maneja más la propaganda, yo diría, occidental, para asusar ahí conflictos entre ellos. En estos momentos yo les pudiera decir que existe una gran complementariedad estratégica entre Rusia y China. Así de ese nivel. No sabemos los alcances, tampoco nadie está pidiendo que exista una guerra para ver qué tan íntimos estaban siendo Rusia y China. Pero sí se nota, yo lo noto, que ya ven, uno tiene sensibilidad en esto, como que últimamente se han centrado, y no ha variado mucho la política de Biden, creíamos muchos que se iba a poder variar todos los asuntos de sus negocios del hijo allá en China, etcétera, pero no, se ha notado que hay tensión. Vamos a ver cómo se acomodan estas dos nuevas potencias, etcétera. Y fíjense, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Yo sé algo de neurolingüística, entonces a mí hay términos que me resuenan mucho más, porque pues ya tiene uno esa formación, ese training, ¿no? Ese entrenamiento. Leyendo la entrevista de Lavrov que acaba de hacer, si uno se da cuenta, usa mucho una palabra, respeto. Es decir, Estados Unidos no respeta a Rusia, es lo que está diciendo Lavrov. Y ahora que vi el speech o el discurso, la conferencia, o la ponencia de Kissinger en Arizona, allá en el Instituto McCain, de nueva cuenta dice esto, y me llama la atención. Que China debe tener respeto por Estados Unidos. Bueno, los chinos igual dicen lo mismo. Entonces, fíjense, con una palabrita que se llama respeto, no se están respetando. Y eso lo dijo Tucídides del siglo V antes de Cristo, que ese libro es el clásico de clásicos, la guerra del Peloponeso, donde los pequeños países jalaron a los grandes, que eran Atenas y Esparta. Sí, pero nadie nos cuenta
que la democracia ateniense, muy entrecomillada, una democracia que manejaba esclavos, perdió con Esparta. Eso nadie nos los cuenta. El final, bueno, la guerra del Peloponeso sí, pero el que no lo ha leído se queda con que la democracia se quedó en Grecia, ¿no? Y no es cierto. Vean, desde ese momento, ¿cuánto duró para que hubiese regresado la democracia? Saquen su cuenta. Como 20 siglos. No más, sí, 20, 25. 25 siglos. Sí, cuidado, a veces es un lujo la democracia que a veces no sabemos apreciar. Entonces, dicho esto, a veces hay pequeños países que jalar a los grandes a sus pleitos aldeanos o domésticos, que pueden ser muy respetables, si tienen razón, sí, pero aquí tienes que jerarquizar. Por eso la visión de la estabilidad estratégica tripolar es fundamental. Si uno no parte de esa hipótesis, pues cae uno en los pleitos ahí de los países bálticos, del Cáucaso, de los Balcanes, de islas, el mar de China meridional, con lo de Taiwán, y no acabamos, porque todos los países tienen lo mismo. Por ejemplo, vean, yo que leo tanto la prensa china, ellos dicen, bueno, a ver, Estados Unidos está aquí en mi costa del mar meridional, o el mar del sur de China, y me está asusando a Taiwán y rompe los acuerdos que habíamos hecho con Kissinger y con Nixon en la década de 1970. Y quieren que se dé la secesión de Taiwán contra China, ¿no? Y nosotros a ver si nos aceptan meternos al Mar Caribe o al Golfo de México o a México. Digo, ya para estar ahí. No los dejaron ni hacer un tren de México a Querétaro, que no es por la gaviota, no vayan a creer que es por la Casa Blanca y la gaviota, eso es para retrasados mentales. Realmente le pegaron porque pues había tenido acuerdos muy fuertes con China, que un día ya los hablaremos, y aquí le metió Estados Unidos, no línea roja, les metió muros rojos a China. Y ahí viene el TEMEC implícitamente. México no puede tener acuerdo, bueno, lo leo entre líneas, ¿no? Con China sin la aprobación tanto de Estados Unidos como de Canadá. Bueno, entonces no sé si eso quede contestado. En eso más yo no ve, sí las hay, todos los países tienen sus líneas, a nadie le gusta, es como tu casa, pues tú tienes tus límites catastrales. No creo que a alguien le gusta que se los invadan, ¿no? Ahí va a depender mucho de la fuerza también. Hay países que son consubstancialmente irredentistas. Los hay. Así es, hay otros que no. Entonces, mucho va a depender de eso. Bueno, muy bien. La siguiente. Sí. Si la periferia inmediata... Tienes de línea roja, Giselita. Sí. Ahí está otra línea roja, ¿ya la ven, Giselita? Bueno, síguele. Si la periferia inmediata y su acceso a los mares son la línea roja para Rusia, ¿sería Ucrania una línea roja para Estados Unidos, tal como Polonia lo fue en 1939 para los aliados, o sería una Checoslovaquia? Está muy sofisticada esa pregunta. Vean, yo diría que hoy Ucrania de facto está dividida. Ya sucedió lo que sucedió, no, ya quedamos que no voy a meter a moralizar, yo hablo de hechos tales cual. Hay leyes internacionales. Bueno, aquí hay que ver qué tanto lo respetan los tres. Hablo de los tres grandes. Y la Unión Europea también. A mí se me hace, vean, yo soy muy eurocéntrico y eurófilo, así que es más, hasta me molesta que Europa no esté jugando el rol que le corresponde. Como que se clavó en la geoeconomía y fuera de Francia, hablo de la Europa que queda, ¿no? Pues ya se salió Gran Bretaña con el Brexit, la única Francia, pues la que tiene bombas nucleares, trae alrededor de 200, si no me equivoco. Alemania es una superpotencia geoeconómica. Imagínense, vean, en una ocasión les hago una anécdota. Cuando estábamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
pues yo me llevaba mucho con los dirigentes. Ya ven como todo, ¿no? Cada sexenio tiene su dirigente o cada votación, etc. Bueno, con alguien que estaba a cargo de la dirigencia y solíamos invitar mucho a Giovanni Arrighi, que era a mi juicio excelente. Había nacido en Florencia, Giovanni, por cierto, y a mí me tocaba placearlo cuando llegaba a México, pues lo llevaba a los programas de televisión, le conseguía entrevistas en periódicos, bueno, en uno, para dar exclusivas, ¿no? Y en la radio, pues ya con eso, ¿para qué quiere más? Una buena tele, una buena radio y un buen periódico. Todavía no existía el YouTube, no había redes sociales, etcétera. Hoy ya sabría dónde llevarlo, pero en paz descanse, ya se murió. Entonces, me acuerdo perfecto cuando hice una ponencia y me hizo el favor de asistir. Giovanni es peso pesado, ¿eh? Es de la escuela de Wallerstein, que también acaba de fallecer. Son los que manejan el sistema mundo, que no, a veces han exagerado que es la Biblia absoluta. No, yo creo que es un instrumento de navegación geopolítica y geoeconómica. Hasta ahí. Hay que saberlo leer y usar, pero no es todo. También hay que saber de geoestrategia. Entonces, el sistema mundo es como realmente, como hay un centro, como hay una semiperiferia y como hay una periferia. Obviamente hay un núcleo que domina. En ese momento me acuerdo el G7 era omnipotente. Vea, para no hacer más largo esto, cuando empiezo a dar, yo me metí mucho en la cuestión geoeconómica y empiezo a dar los datos y donde Alemania pues, era fulgurante. Y recuerdo su comentario, en paz descanse, al final dice, bueno, ¿Alemania perdió o ganó las 2 guerras mundiales? Fíjense. Es decir, ya había superado a Gran Bretaña. Es decir, en esto, por eso yo soy mucho de esta, que veo que le gustó a muchos de la audiencia, lo cual les agradezco, el término de la cronogeopolítica. Si ustedes toman la Primera Guerra Mundial, ven Gran Bretaña y Alemania, siguen con la Segunda Guerra Mundial y hacen el corte de caja de hoy. Vean cuántos años ya pasaron, casi estamos hablando más de 100 años. La diacronía, ¿no? Pero que realmente es una cronogeopolítica, pues ganó Alemania. ¿Por qué? Porque a Alemania no le destruyeron a sus cerebros. Tiene una gran educación, una alta tecnología, una gran disciplina, un extraordinario sistema jurídico, destruyeron sus edificios, perdieron los militares, etcétera. Pero si ustedes, ahí siguió el pueblo alemán. Y vean la odisea del pueblo alemán desde Bismarck hasta la fecha. Legendaria. Lo que pasa es que cuando pierdes las 2 guerras, pues te va a pegar Hollywood, ¿no? Ya sabemos por qué. Pero si hoy lo ven, Alemania es un prodigio. Es el prodigio europeo. Pero no tiene armas nucleares. Y ahí se las provee Francia. Sí, pero son insuficientes. Si no es lo mismo tener 200 frente a Rusia, que tiene 2.500, si no me equivoco, y Estados Unidos más o menos trae lo mismo. Y ya armas hipersónicas ni están en ese juego. Entonces, sí es ahí decía alguien que Europa es un gigante económico. Todavía no aparecía China, como ahora, pero es un enano militar. Y luego está muy dependiente de Estados Unidos todavía, con la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos muchos, pero sí me impactó lo que comentó Giovanni Arrighi, de que cuando me hace la pregunta, bueno, y que si lo vemos así en esta línea longitudinal geo o cronogeopolítica, diacrónica, día a través, pues ganó Alemania. Increíble, le ganó a Gran Bretaña al final del día. Bueno, en términos multidimensionales, no unidimensionales, pese a que le pegan primero con el Tratado de Versalles, luego le pegan con todas las reparaciones de guerra, etcétera, etcétera. Muy bien,
Sigamos, Giselita. Te voy a dar más rapidez para ya irnos exactamente a la hora, a las preguntas. ¿Qué opinas acerca de la nueva organización militar de Estados Unidos para el espacio y la nueva Unión Aeroespacial de Rusia y la Agencia Espacial de China? ¿Será esta una reacción para delimitar líneas rojas espaciales? Bueno, esa sí es, parece, si no se ponen de acuerdo, pues van a tener que ponerlas, sin duda alguna. Se tienen que poner de acuerdo. Y vean, no me gustó que ya, porque ahí había una cierta cooperación entre Rusia y Estados Unidos a nivel espacial, con esta agencia interespacial, ya saben. Ya Tesla, todo el equipo de SpaceX ya se salió, ya no van a tener mayor colaboración con Rusia, y Rusia y China empiezan a tener ese tipo de colaboración. Por lo que leí, es solamente en lo que se refiere a la Luna. Todavía no sabemos si va a seguir más allá. Vean, hay que decirlo, Estados Unidos ahora con lo que hizo, la proeza que acaba de hacer en Marte, ahí sí les ganó. Pero vean, también hay que matizar. China apenas va a empezar la odisea en Marte. A Rusia como que no le interesó. Fíjense, siendo la ex URSS, no les interesó mucho Marte, no le dieron, porque no hay oxígeno, muchas características que ellos llegaron a la conclusión que no era un ámbito donde ellos querían entrar y participar. Acuérdense que siempre la pionera espacial siempre fue Rusia, acuérdense del famoso Sputnik. Bueno, la URSS, los soviéticos. Ya ahora, hoy, hay que reconocer lo que acaba de hacer el dron, bueno, el helicóptero robótico, Ingenuity, de este robot Perseverance, pues es extraordinario, hay que reconocerlo. Es decir, por eso yo les digo, ya han llegado a un nivel de gran sofisticación tecnológica, tanto Rusia como Estados Unidos y China, no lo estoy diciendo en orden. Lo ideal sería es que si no pudieron hacer la paz en tierra, que por lo menos la hagan en el espacio. Pero obviamente sí se van a delimitar zonas, como siempre, ¿no? Los territorios. Esperemos que se pongan de acuerdo en el espacio y para exportar su acuerdo en el espacio al planeta Tierra. Bueno, van a decir, Jalife está distópico hoy, ¿no? No siempre he sido distópico, así que no hay problema. Síguele, Gisela. Okay. ¿Tienes muchas o ya no? Sí, hay varias. Para irme más rápido. ¿Qué tanto intervendría en un conflicto Rusia por China o China por Rusia? ¿En qué circunstancias Rusia y China podrían reaccionar en conjunto? Y también preguntan en esta misma pregunta si Irán es una línea roja tanto de Rusia como de China. Excelente pregunta. Es quien la hizo, lo felicito. Vean, no sabemos, esa es la gran interrogante. ¿Hasta dónde estamos? Pues yo leo, hago, pero no tengo los secretos del Olimpo, de ningún Olimpo. Hay que conocer sus limitaciones. Como analista, pues uno que hace, pues profiere, emite hipótesis. Así de fácil. Esa es una pregunta real. Si mañana, ya ven la portada del fin de semana del The Economist, que dice que el punto más candente del planeta hoy es Taiwán. Sí, porque ya como que se diluyó el asunto de Ucrania. Entonces se pasa a Taiwán. Y hoy parece ser que todo está encaminado a China. Ya saben que con Rusia pues, tampoco se juega mucho. Ahora, China, acuérdense, abandona a la URSS en la década de los 70. Ahí están los archivos. ¿Le hará lo mismo la Rusia de Putin a China? En el libro de Kissinger, que yo lo doy en mis clases de geopolítica on China, y no es que me guste, uno tiene que leer qué dice esa parte, y luego también los hago leer a Alexander Dugin, no se preocupen, mi clase es muy dialéctica. Entonces, y no me meto ni estoy a favor, obviamente yo traigo mi corazoncito, pero mi corazoncito, pues honestamente, pues,
No cuenta, eso no cuenta. Uno tiene que saber analizar. Entonces, ¿de qué grado es el alcance entre, ahí está el libro, Giselita, que es eficiente, ya lo puso, On China? Precisamente él se basa que porque la raza blanca, bueno, por lo menos no dicen en Estados Unidos que los rusos no son blancos, ¿no? Bueno, ya, eso ya es ganancia, pues le echan la culpa de todo. Eso no va a llevar a nada, esos maniqueísmos lineales son muy primitivos, esos no llevan a nada. Vean la palabra respeto. Si no se respetan entre las tres superpotencias, vamos a tener el problema. ¿Cómo? A ver, vean, y ustedes lo saben, yo no hablo mal de Biden, nunca he hablado mal de él, incluso no me cae mal. Además, si me cae mal o bien, es irrelevante. Aquí hay lo que hay que analizar. Pero ya ven que hasta medio lo defendí diciendo que lo habían empinado por Stephanopoulos, que es un estenógrafo de los Clinton y de los Podesta, que les encantan las pizzas. Cuyo empleado fue, imagínense, un ex embajador de México, bueno, ex embajador muy entrecomillado, calderonista, castañedista, Sarukhan Kasamitjana, que por cierto le defendió a su pueblo armenio, ahorita que le dieron una vapuleada en Nagorno-Karabaj. Entonces, en su libro comenta Kissinger de que a nivel racial son más cercanos los rusos a la cultura occidental. Pues obviamente eso es una perogrullada. Los que han querido sacar a Rusia de Europa es Estados Unidos, desde Clinton y Obama. No lo hizo ni Reagan. Ni Reagan llegó a ese nivel. Con eso les digo todo. Bueno, entonces, en conclusión, no sabemos los alcances. Esa es la realidad. Muchas veces son cosas secretas. Si pasa algo ¿ustedes creen que no lo tienen preparado? A eso se dedican. A ver, si mañana hay un evento entre Estados Unidos y Rusia, pues China va a tener que operar, ¿no? En su lado oriental, viceversa. Tiene que o se queda neutral Rusia frente a una conflagración en Taiwán o en el Mar del Sur de China. Tiene que optar. Yo hasta donde veo, no sé, no lo sé, hablan mucho de asociación estratégica. What does it mean? A veces en China usan mucho el término, les gusta usarlo, pero a veces sus dimensiones, en Estados Unidos, por ejemplo, yo que leo mucho a los autores estadounidenses también, digo, para ver cómo va la cosa, ellos mismos lo dicen, está exagerado eso de la asociación estratégica, hacer un acuerdito, tampoco es así, pero a ellos les conviene subestimarlo. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, siempre lo he dicho, el peor error de los Clinton y de Obama, sobre todo de Obama, que puede tener vean, Obama tiene es el expresidente más popular de Estados Unidos, no significa nada eso a nivel de la geoestrategia, nada, puede ser el más impopular y ser eficiente en geoestrategia. Obama fue pésimo, no malo, pésimo como geoestratega. Se los digo, a ver, ¿por qué? Porque empujó a Rusia a los brazos de China, o al revés, a China a los brazos de Rusia, da igual. Es decir, imagínense tener un G2, que son Rusia y China, contra Estados Unidos, ¿sí? Y Estados Unidos no va a poder con los dos juntos. No, eso, forget it. Hay juegos de guerra, hay mucha bibliografía al respecto. Bueno, entonces, dicho esto, yo honestamente desconozco los alcances. Tampoco quiero que se dé una guerra en Taiwán, sobre Taiwán, para ver cuál es, si Estados Unidos bombardea a China, si va a entrar o no Rusia. Pero obviamente es muy difícil que se queden con los brazos cruzados, tanto Rusia como China, porque les afecta su frontera común. Tiene una inmensa frontera a los dos. Y hay un perdedor, pues va a tener a Estados Unidos de frontera, es decir, de avanzada. Entonces, vean, lo de Irán es muy interesante, porque aquí hizo muchas preguntas que la realizó, pero fue muy inteligente. Vean, yo estoy leyendo últimamente bueno, siempre lo he leído mucho,
pero ahora más. Alastair Crooke. Crooke se escribe C-R-W-K. Creo que va una E también, ¿no, Giselita? Tú le sabes más. Con Alastair. Alastair Crooke es, a mi juicio, uno de los mejores visionarios que tiene Gran Bretaña y Occidente. Él fue del MI6, ojo. Luego fue el asesor de Javier Solana cuando estaba a cargo de la Cancillería de la Comisión Europea o de la Comunidad Europea, algo así. Entonces, conoce bien el tema, muy bien. Bueno, al menos se me hace sensato, esa es la realidad. Ahí está, Krug, ¿ya ves? Ahí iba la E, de más. Entonces, incluso tiene un centro que se llama Conflicts Forum, pero ya no está ahí, que está en Beirut. ¿Por qué Beirut? Porque Beirut es un centro de espionaje muy importante, siempre lo ha sido. Los británicos siempre lo han usado. Entonces, igual los estadounidenses, los franceses, los rusos, y ahora ya empezaron a llegar los chinos, los iraníes, todos juegan ahí. Entonces, en resumen, Irán sí la empiezan a tomar mucho en cuenta, mucho. Entonces, hay que... la misma Irán tiene líneas rojas con otras potencias regionales. Pero vean, como no tiene armas nucleares, las líneas rojas de ellos son convencionales, que iría con el mismo Estados Unidos o con Israel, dependiendo de qué país estemos hablando, si es Líbano o Siria, donde hay enormes comunidades chiitas. Bueno, entonces ahí lo dejaré. Yo lo dejaría más bien para no perdernos, pues si no vamos a meter líneas rojas hasta en Belice, pero todos las tienen. La línea roja sería, yo les diría, yo la definiría así. Una sería la soberanía territorial y la otra, el alcance de la influencia que tiene un país sobre sus vecinos. No es lo mismo la influencia de Estados Unidos con nosotros, México, que nosotros la que tenemos con Guatemala, o Guatemala con nosotros. Eso también hay que entenderlo bien. Hay niveles, hay gradientes, etcétera, etcétera. Estados Unidos es una superpotencia nuclear de primer orden, tecnológica. Imagínense, de milagro todavía sigue México. Bueno, síguele, pero muy buena pregunta, ¿eh? Yo les sugiero, quédense con las tres superpotencias. Incluso vean, yo haría la pregunta que ahorita me le hicieron, me inspiraron. ¿Y la Unión Europea no tiene líneas rojas? Yo diría ahí cada país tiene sus líneas rojas. Problema de Ucrania. Ucrania todavía no pertenece a la OTAN, quiere pertenecer a la OTAN, no la dejan, etcétera. Entonces, pero sí, se van dando, vean, les voy a contar rápido una anécdota, espero que no me tome más de 2 minutos. Yo tenía un libro de mapas, creo que era de HarperCollins, y no sé por qué, aquí en la biblioteca se me ha extraviado, ya un día me voy a dedicar a buscarlo, donde vienen los mapas desde el inicio de los tiempos. Y es fascinante. Y en particular me detuve en el siglo XI. Del siglo XI a la fecha. Si ustedes se dan cuenta, los mapas han variado sustancialmente. Nunca han sido fijos. ¿De qué depende? Países que se caen, países que se balcanizan, países que pierden guerras, países que son invasores, etcétera, etcétera. Es decir, siempre está en movimiento la cartografía mundial. Y entonces, obviamente, las tres grandes potencias que son irredentistas por antonomasia, irredentistas quiere decir que tienden a la expansión natural, pues esa es su característica, porque son superpotencias. Y degluten al menor. Al final se vuelve un asunto darwiniano geopolítico. Bueno, ¿cuántas más tienes, Giselita, en el tintero? No me debes decir que 500, 2 más. Bueno. La penúltima. ¿Ves otra vez un escenario donde Biden sea el nuevo Reagan y jale a China o jale a Rusia? Bueno, él está intentando, por lo que estoy viendo,
Es una mezcla, es muy interesante. Estoy siguiendo mucho a Biden. Vean, ahorita ya quiere salirse el 11 de septiembre, ya de Afganistán. Ya protestó Hillary Clinton. Hillary Clinton es lo más bélico dentro de lo bélico. Y también Condoleezza Rice. Digo, es interesante. Pero Biden, fíjense, no hay que subestimarlo. Yo lo vengo siguiendo desde hace mucho. Y siempre manejó que se quería salir de Afganistán. Lo acaba de reconocer incluso el ex secretario de Defensa, creo que se llama Gates, sí, Bob Gates, sí, en una entrevista que le hace un armenio muy inteligente, todo a lo contrario del Casamit Hanna de acá, ¿cómo se llama este? El Sarucán, el juniorcito es de Casamit Hanna, el que no sabe nada de nada, no sé, ahí lo impuso Castañeda y Calderón, lo impusieron de embajador y luego se va de empleado, ofende al país que representó. ¿Cómo te vas de empleado con los que dicen que recibías órdenes de ellos? Así de fácil. Con los Podesta, ya ni siquiera con los Clinton. Deleznable totalmente. Entonces, le hace una entrevista Ignatius, que yo lo sigo mucho en el Washington Post. Es que, mira, yo ya te voy a cumplir 73 años. O sea, yo conozco más por cúmulo y aparte por diablo. Entonces, es doble, ¿no? El conocimiento. O sea, los conoce uno a todos. Es como le digo a mis alumnos, no se preocupen, tú todavía tienes 21 años o 25, te faltan 50. Imagínense el cúmulo de datos y si uno trae buena memoria y trae buena hipótesis, pues obviamente pues te acuerdas de todos los grandes actores, no de los mediocres, ni los registras. Es como acordarse de los números de teléfono que uno tiene, ¿no? De toda la vida, pues es imposible. Entonces David Ignatius le hace una entrevista en el Washington Post a Bob Gates y comenta eso, ¿eh? Como siempre Biden ha querido salirse de Afganistán. Él trae su análisis. Vean, Biden está apostando a ganarle a Rusia por la vía demográfica, siempre lo dijo. De eso nunca lo olvidaré. Yo creo que a él le debo empezar a analizar la cuestión demográfica. Digo, Rusia dice se va a acabar por dentro como porque no están teniendo hijos. Bueno, ahorita están en natalidad casi cero, están casi a la par que Alemania. Aquel día que estaba revisando datos de la CIA al respecto, me llamó la atención. Es decir, muchos países del G7 también están ya en la tercera edad. Japón tiene ese problema. Japón, si sigue así, desaparece en 2 generaciones. Estados Unidos, adivine quién está sosteniendo a Estados Unidos. Su tasa de natalidad. La fuerza biológica azteca nos la deben. Vean ustedes el crecimiento exponencial de los centennials mexicanos. Tremendo. Sí, Estados Unidos va a ser mexicano, demográficamente hablando, y culturalmente también, pues la cultura mexicana es más poderosa que el estadounidense. Y acuérdense, desde los griegos y los romanos, la mejor cultura, es decir, la cultura más poderosa, vence a la débil. Vean, les doy un ejemplo para que se aprovechen de esta parte, ahora que ando de buenas. La explicación por qué los mongoles, desde Gengis Khan, que llegaron casi a las puertas de Europa, no pudieron conquistarla. ¿Por qué no perduraron? Ahora que hace la pregunta soy yo. Hay que estudiar las civilizaciones. Porque las civilizaciones que invadieron eran superiores. Así de fácil. Los budistas tienen una civilización superior a la de los que eran nómadas mongoles. Es decir, al final la civilización pesa. Los islámicos igual. La civilización islámica es superior. Y la civilización cristiana fue superior. Esos son los anticuerpos que tienen los grandes países. Cuando no tienes un poderío militar, al estilo Gengis Khan, ¿no?, que nos salva nuestras civilizaciones.
Por eso México tiene grandes resguardos. Somos la máxima potencia civilizatoria del continente americano. La primera en Mesoamérica, los olmecas. La segunda, los mayas. Tenemos zapotecas. Esa es la grandeza de nuestro país. Nuestra cultura ya está dominando en Estados Unidos. A veces siempre yo digo un dicho que me gusta mucho a los franceses, de mis profesores franceses, que dice: la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. La cultura es lo que queda después de haberlo olvidado todo. Es decir, no todo es unidimensional. Tenemos que ver la cronogeopolítica con dimensión civilizatoria, y eso nosotros tenemos para regalar. No nos acomplejemos. Esa es la grandeza de México. Por eso México, pues imagínense ahora que está creciendo la fuerza biológica. Bueno, alguien me puede decir, ¿por qué no le pusiste maya, tú que eres yucateco? Bueno, ponle maya, olmeca, zapoteca. Yo dije azteca porque a nivel mercadotécnico se conoce mucho mejor. Entonces, bueno, ahí tienen ya lo que yo creo que es una respuesta. ¿Qué sigue, Giselita? Ya la última. Para irnos. Sí, la última. ¿Podría explicar qué grado de independencia tiene México respecto a EU para fortalecer las relaciones estratégicas con cualquiera de las dos otras potencias, China y Rusia? Y va muy relacionada con otra pregunta que menciona: los acuerdos comerciales y de cooperación con la vacuna Sputnik V de México y Rusia sería atravesar una línea roja de Estados Unidos. No, porque Estados Unidos no está exportando sus vacunas, así de fácil. Y además los acuerdos que se hicieron en México fue con AstraZeneca, que, bueno, estoy en veda electoral, no quiero hablar. Así que no me hagan hablar de AstraZeneca y tampoco de Pfizer, dejémoslo ahí, pero no, a ese nivel no. Donde es claro, vean, les voy a dar dos claves. Yo diría hasta 3 o hasta 4, ahorita que estoy haciendo memoria. La primera, así lo básico, el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Es un tratado que va a durar, si no me equivoco, 15 años más o 17 años más. Quien esté en el poder, no hay manera de moverlo. Ya está firmado, al menos lo puedes romper en forma unilateral, como lo quería hacer Trump, cuando nos amenazó de propinarnos la baja de tarifas, elevar las tarifas. Bueno, no tenemos margen de maniobra, se los digo abiertamente. México no tiene anticuerpos. Los anticuerpos son civilizatorios, son de carácter. No lo estoy viendo últimamente. Vean, se los digo y no por echar tierra. Cuando ustedes ven que hay, entre comillas, gente que vive en México, que se dice mexicana, y le exigen a Biden de que prácticamente vengan, invadan para derrocar al presidente López Obrador. 2 artículos, 15 de marzo de Krause y 30 de abril de Castañeda, del Goodman, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ya te vuelves dependiente, quieras o no. O sea, quieren que nos invadan, ya, abierta. Bueno, no lo dicen así, pero es un intervencionismo de facto. A ver, ¿cómo va a entrar Biden? Pues va a enviar a sus militares. Como que otras, sacas tus capitales, devalúas el peso. Pues es muy fácil pegarle a México. Somos muy vulnerables. 6 de los principales ingresos de México, 6 de los 6, 5 somos dependientes de Estados Unidos. Yo he hablado extensamente al respecto. Primer problema, tratados de Bucareli todavía no se publican, ya llevan 100 años, son secretos. Ahí tenemos cosas que hay que ver, ¿no? Bueno, 2, lo que dijo Brzezinski en 1970, abiertamente. Acuérdense quién es Brzezinski, es el que hace el libro La Sociedad Tecnocrática. Es el teórico real geopolítico de la globalización. La globalización no es nada más financierista. Cuando dice,
no queremos un Japón en la frontera. Entonces, ¿qué se volvió México un país maquilador? No nos dejan caer mucho, pero tampoco nos dejan subir. Ahí nos tienen. Ahí van equilibrando, ¿no? Que no se metan Rusia y China a México. Eso es lo que tienen que ver Estados Unidos. Y ahí van vigilando todo. Acuérdense que México no solamente tiene dos fronteras, que es el norte y el sur. También tenemos dos fronteras, dicho por ellos, ¿eh? Bueno, ya el sur, ya lo consideran muchos estrategas estadounidenses, la región de la frontera de México con Guatemala, la consideran el sur de Estados Unidos, el verdadero. Son cosas fuertes, ¿eh? Ahorita no quiero andar en eso. Luego también se hablan de dos, o una frontera vertical. Eso es un término muy fuerte. ¿Por qué vertical? Porque cuando entran los migrantes, se abren el abanico, igual que México. Vean con el mapa de México, véanlo cómo es. Se abren y para penetrar en varios puntos de los 3,000 y pico de límites con Estados Unidos. Pues hay varios tipos de frontera que hay ya con México, etc. Entonces, ahí tienen otro asunto, lo que dijo Brzezinski, el TEMEC, que hay vetos implícitos, y luego ¿qué más les podría agregar? Estamos en la zona del dólar, nos guste o no. Y luego la más importante a mi juicio, donde tenemos el traslape de dos commands, del el Comando Norte, que engloba a México, igual que a Puerto Rico, creo que a Bermudas. Escuchen bien, ¿eh? Un día me peleé en un programa de Nino Canú, ahí está Nino de testigo, lo paré en seco al Graco Ramírez, que es un vendepatrias de entreguista de lo peor, porque había ido a Aspen, precisamente con otros senadores, no los quiero citar, porque ese fue pleito público, así que ahí está en el aire, seguramente se lo pido a mis amigos de Radio Centro, me lo dan, cuando estaba Nino ahí. Entonces, le dije, usted es un entreguista, ¿cómo que te vas allá a Aspen? Ahí hicieron el acuerdo ahí con el Comando Norte. Incluso hay reuniones donde México tiene que decir, vean, es muy delicado eso, no me quiero meter de más porque ahí sí pisaría callos y no quiero que me pisen los míos tampoco. Entonces, y luego tiene el Comando Sur. El Comando Sur de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se maneja por regiones, tiene comandos y llega hasta la costa de Quintana Roo, todo lo que es el Mar Caribe, la costa de Quintana Roo. Entonces ahí se traslapan el Comando Norte con el Comando Sur. ¿Qué margen de maniobra militar? Ya les dije, vean, a nivel, sea multidimensional, nivel militar, económico, financiero, y luego a nivel etnográfico. Tenemos ya casi, ¿cuántos mexicanos? No hay una buena estadística de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, pero yo siempre he dicho que a ojo de buen cubero andan en 55. Y curiosamente el ex embajador Landau lo escribió en un tuit, ahí lo puso. ¿Te acuerdas, Iselita, que lo sacó en un famoso tuit? Hablaba de 60 o 65. Muchos creyeron que era el número de los que ellos llaman hispanics, que yo odio ese terminajo. Mínimo latinos, pero ¿por qué nos tienen que llamar a nosotros latinos o hispanics? Somos mexicanos, somos del 62 al 65% de todos los latinos o hispanics, como les dicen. ¿Por qué me van a llamar así? Ya los mexicanos somos prácticamente el mismo número que los afro, nada más que con una tendencia exponencial por los centennials. El mayor crecimiento de Estados Unidos hoy lo tienen los centennials y la mayor parte son los mexicanos. Pues, además tenemos diferente historia, diferente religión. El mexicano de Estados Unidos es guadalupano. Hoy la mayor parte de los latinos, así llamados no mexicanos, no son católicos, son protestantes, ojo, Yo hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar bien, hay que analizar. Si uno no estudia bien, no puede hacer buenos diagnósticos. Entonces, dicho esto, estamos muy compenetrados.
Vean, yo siempre fui hasta de la idea de hacer la Unión Norteamericana con todo y mexicanos. Entonces aquí hacen uniones de Norteamérica, que así se llama, bueno, esto lo manejó mucho el ITAM. Vean ustedes, yo que soy de la UNAM, nosotros, vean nada más el logo de la UNAM, vean, es del Río Bravo, que ni en eso nos ponemos de acuerdo. Para Estados Unidos es Río Grande, para nosotros es Río Bravo. Es del Río Bravo para abajo. Y el ITAM es el que mete el concepto, bueno, obviamente ordenados por Estados Unidos, no del Comando Norte, pues eso ni lo entienden, pero sí de Norteamérica. Ellos hablan mucho de Norteamérica, pero sí mexicanos. No, vamos, con todo y mexicanos, que venga la Unión, tipo la Unión Europea, pues se puede dar, ¿por qué no? Yo no estoy cerrado a esa. Realmente, de facto, estamos. Vean, esas tendencias son muchas veces irreversibles. ¿Saben? ¿Cómo expulsan a 50 o 60 millones de mexicanos de Estados Unidos? Imagínense el costo que eso cuesta. Costo a todos los niveles. Además, el país que pregona derechos humanos, libertad, democracia, pues hay gente que lo compra, ¿no? Pero lo que sea, esa es la realidad. Yo puedo ser prorruso, pro-chino, pro-iraní, lo que sea, pro-europeo. La realidad mexicana es esa. Luego, nuestros nexos muy fuertes que tuvimos con Europa, con España, pues la mayor parte de la población de México es de origen español, nos guste o no. Vean, nada más con que vean los intercambios comerciales, no necesitan perderse. Los vuelos de los mexicanos, ¿a dónde vuela el mexicano? Vuela más a Europa y Estados Unidos que a Sudamérica, que a Guatemala. Mexicanos no conocen ni qué es Guatemala, ni Belice. Bueno, creo que los que viven en Quintana Roo, eso les digo todo. Bueno, ahí lo dejo. ¿Ya no tienes ni una más ya para irme, Giselita? No. Bueno, pues hasta la próxima. Les agradezco su atención.